vamos a hablar sobre cómo comunicar, divulgar y educar con rigor sobre esa correcta gestión de los residuos. Vamos a llamar que suban aquí a esta mesa Patricia Herrero, que es la directora técnica de operaciones de Ecolum. Un aplauso para Patricia. Se incorpora un poco más tarde, ¿vale? Que Vale, llegar ahora. perfecto. Francisco José Sáez Martínez, que es el director de la Cátedra de Economía Circular en la Universidad de Castilla-La Mancha y además vicerrector de Economía y Planificación en la Universidad Regional. Por lo tanto, vamos a empezar con ellos, si os parece, esta mesa redonda, porque estamos esperando la incorporación de Teresa Gundín, que es consultora especializada en comunicación estratégica y RAES. Enseguida contaremos con ella, pero acabamos de explicar lo que son los RAE, así que podríamos decir que son los grandes desconocidos, ¿no? Porque muchos de nosotros no sabíamos que son residuos que se pueden incluso reciclar, etcétera, y que cuando uno tiene en su casa un aparato de este tipo, dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues se puede reciclar. Patricia, precisamente estás como representante de los scrap, vosotros estáis trabajando a fondo en ese tema, sobre todo ejerciendo esa importante labor de sensibilización y también de concienciación, ¿verdad? Vale, ahora Ahí sí. estamos. Hola, buenos días a todos. Hoy encantada de acompañaros aquí esta mañana. Ya es mi segunda jornada, o sea que, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, alguna cosa, aquí estamos también disponibles para ello. Y efectivamente, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos todos los tenemos en las manos. He subido a la mesa con un móvil, hay un ordenador a mi lado, hay un montón de aparatejos que nos dejan los micrófonos, las cámaras, todos son aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, aunque están en nuestro día a día y están siempre ahí, realmente, luego, ¿qué hacemos con ellos, no? Esa es la gran pregunta, porque muchas veces es lo que nos falta. La ciudadanía pues no sabemos dónde poder deshacernos de estos aparatos correctamente, ¿no? Entonces, esa es la labor que nosotros desde los scrap de RAE, los sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor que estamos aquí en esta campaña, pues Ambilam, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecoraes, Ecotic y RP, pues estamos trabajando junto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no? Nosotros llevamos ya desde 2015 que salió esta normativa trabajando en este tema, o sea que no es una cosa nueva, que los residuos se están gestionando desde 2005, perdón, la primera. 2015 fue la renovación. Los residuos se están gestionando, hay puntos limpios disponibles para que todo el mundo pueda entregarlos y claramente lo importante es llegar a la ciudadanía para que los diferentes perfiles, usuarios, etcétera, pues puedan tener su sitio, ¿no? Su sitio donde poder depositarlo, algo que les venga bien, pues una tienda, un punto limpio, etcétera. Y ese es un poco el objetivo de nuestra labor en el ámbito de la comunicación. Lógicamente, luego ya tenemos otras ramas también. Esa es la visión un poco más técnica. Si nos vamos a la parte más informativa, Francisco, en comunicación ambiental, ¿cómo se aborda esta formación a los profesionales? Bueno, a los profesionales. Yo quería decir que, bueno, que una de las cosas que tenemos o debemos de intentar hacer entre todos, si queremos mejorar la conciencia de la ciudadanía con el reciclaje y demás, creo que deberíamos intentar adaptar un poquito el lenguaje para que se nos entienda más, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros, antes de empezar la jornada, sabía lo que significaba RAE. ¿Cuántos lo sabíais? ¿Cuántos sabíais lo que es un scrap, más allá de que es la traducción de chatarra o de... ¿Se ha comentado? ¿Cuántos lo sabéis? Que se ha comentado. ¿Sabéis lo que es un scrap? Yo creo que es importante que de cara a que la ciudadanía entienda la importancia de lo que es el reciclaje de este tipo de aparatos, lo que son, el efecto que tiene negativo sobre el medio ambiente, algunos de sus componentes, la dificultad que tiene también el reciclaje y la recuperación de lo mismo, es adaptar un poquito el lenguaje. Yo creo que jornadas como esta o jornadas de campañas de divulgación
hemos de intentar entre todos ser un poquito más llanos, porque al final, si nos juntamos se juntan los scrap o la administración, ¿no? Y empiezas a utilizar términos que los ves como muy de día a día, muy familiares para ti, pero luego la sociedad no entiende, ¿no? Y hablas de scrap entonces como que desconecta. Creo que esa labor deberíamos de intentar hacerla entre todos utilizar un lenguaje mucho más llano o más cercano a que nos pueda entender la gente. Patricia, ¿cómo formáis? Porque desde los scrap, ¿cómo se forma a todas las empresas que están pues, profesionalizadas? A ver, el tema está en que al final el que nos pone nombre es la normativa. Entonces, cuando sí que es verdad que regula ciertas formas de crearte como entidad, ¿no? Entonces dicen, los SCRAP son sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, tienen que ser entidades sin ánimo de lucro. Entonces yo muchas veces hablo, pues oye, somos entidades sin ánimo de lucro que estamos... O sea, es verdad que depende del público al que te estés orientando, tienes que adaptar tu lenguaje. Eso es fundamental en comunicación. Supongo que a vosotros desde el primer día de carrera esas cosas os las vendrán contando, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la normativa te pone un nombre, es luego difícil intentar trasladar esa información para que sea una forma o se entienda de una forma más llana. Entonces, en su momento nosotros nos creamos eso, pues como scraps, atendiendo a una autorización que teníamos que solicitar para poder trabajar en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional, y lo que hicimos fue organizarnos para poder gestionar los residuos que se estaban generando. En aquel momento, en 2015, la verdad es que era un reto, vamos, absoluto, porque realmente no había nada previo, digamos, obligatorio por ley, fuera de pues, algunas iniciativas voluntarias que podían haber creado alguna entidad o alguna organización pues, que estuviera interesada en estos temas, ¿no? Entonces ahí empezó el reto, porque ahí es donde bueno, pues, tuvimos que ponernos en marcha, ¿no? Llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, llegar a acuerdos con las entidades locales, pues como puede ser Cuenca, que hoy estamos aquí, y esos acuerdos fueron los que permitieron que a través de los puntos limpios que ya existían en algunos casos para otros residuos, pues también entraran los RAEs a formar parte de esos residuos que se podían acumular allí temporalmente hasta que nosotros pudiéramos recogerlos. Encima, bueno, tenemos el tema de que al principio nos llamábamos SIGs, luego nos cambiaron a Scraps. Entonces, bueno, pues estas cosas que al final nos van pasando por el camino, ¿no? Porque al final pues todo se adapta, es decir, empezamos unas cosas hace una forma de gestionar hace 17, 18 años, la vida avanza como en todos los aspectos y nuestros nombres también. Entonces, pues claro, es verdad que es difícil de llegar a veces a comunicar estas cosas a a tu público objetivo, digamos, porque al final nosotros tenemos que trabajar con niños en edad escolar, con universitarios, con adultos, con abueletes. Me refiero, al final tienes que trabajar con toda la población, ¿no? Francisco, no sé si quieres añadir algo a lo que dice Patricia. Tienes razón, Patricia. Al final dependemos o viene marcada por la normativa, ¿no? La normativa, ¿quién la escribe? La escriben los juristas que precisamente no se caracterizan por utilizar un lenguaje llano y sencillo que entienda todo el mundo, sino por todo lo contrario, ¿no? Para luego poder hacer interpretaciones de la ley, ¿no? Y al final eso te va marcando un poco, pero creo que debemos, pues, bueno, igual que intentar, pues, desde cada colectivo, pues, utilizar un lenguaje mucho más sencillo, cambiar aquí la marca RAE Castilla-La Mancha, ¿no? Pues crear marcas o algo que haga que la gente te vea como más cercano, te entienda y entienda la problemática, ¿no? Si yo ahora mismo preguntara dónde tenemos que dejar el cartón, todos lo sabemos, ¿verdad? Si pregunto dónde tenemos que dejar el plástico o el cristal, también. ¿Sabemos en la calle, y os lo pregunto a los dos, dónde tengo que llamar, cómo tengo que gestionar si, por ejemplo, me cambio de vivienda y tengo un frigorífico que tengo que desechar, un lavavajillas, un ordenador que tampoco... ¿Lo sabe la sociedad? ¿Lo sabéis? ¿Cómo tenéis que gestionar todo esto? ¿Lo sabemos, Patricia, Francisco? A ver, yo... no sé si lo sabéis, a lo mejor alguien quiere aventurarse y decir algo. ¿Queréis alguno? Si queréis, el que quiera de pie lo cuenta. Bueno, pues si vamos a contarlo nosotros. Pues ya os lo cuento. Lo contamos.
A ver, ahora mismo tenemos varias opciones. Tenemos los puntos limpios, ¿vale? No sé si conocéis dónde están pues, los puntos limpios más cercanos a vuestras viviendas, facultades o demás. Está las tiendas donde compráis nuevos aparatos, es decir, cuando vosotros vais a comprar un móvil nuevo podéis entregar el viejo. Sé que es un residuo que no se suele entregar habitualmente porque siempre se guarda el por si acaso en algún momento no me funciona, pero la batidora, por ejemplo, en la tienda donde vayas a comprar una batidora nueva, pues dejar otra de la vieja, la puedes entregar allí. Igual que hay cuando compras un colchón, te retiran el antiguo, pues esto resulta que también pasa con los aparatos eléctricos y electrónicos. Los grandes electrodomésticos es más sencillo que seamos más conscientes, porque al comprar un frigorífico siempre pedimos que nos retiren el antiguo, pero realmente con los pequeños somos a lo mejor lo que no tenemos las cosas tan claras. Entonces, que pensemos que en las tiendas donde compramos un aparato nuevo podemos también entregar el antiguo. Yo creo que es normalmente lo más sencillo, ¿no? Es la distribución, ya sean tiendas grandes o pequeñas. Las pequeñas es verdad que tienen menos posibilidades, entonces la normativa también establece ahí unas dimensiones, si tienen más de 400 metros cuadrados, menos. Bueno, ya entramos en temas muy técnicos, pero en realidad sí que podrían ayudarnos a decir, oye, pues aquí a lo mejor no te lo puedo coger hoy, pero está el punto limpio, ¿no? Porque a lo mejor sus dimensiones no se lo permite o no tienen la capacidad necesaria. Pero los grandes centros comerciales y superficies comerciales tienen la obligación de recogernos el aparato viejo. Francisco. Sí, no, yo iba a preguntar si alguno sabe dónde está el punto limpio que tiene la universidad aquí en el campus de Cuenca, ¿no? Es un problema nuestro de comunicación. De comunicación, ¿no? posiblemente, sí. Estamos todos muy acostumbrados al contenedor verde del vidrio, ¿no? Así el es. azul del papel y cartón, los envases y los plásticos el amarillo, ¿no? Con los aparatos electrónicos, quizá porque han empezado más tarde a reciclarse sí, realmente han empezado un poquito más tarde y también por la complejidad que tiene el reciclaje de estos aparatos, pues no estamos tan acostumbrados o no sabemos muchas veces qué hacer con ellos, ¿no? Todos tenemos, estoy seguro que muchos de vosotros o vuestros padres tienen móviles, cargadores de móvil que ya no utilizan y que lo tienen en casa y que no saben qué hacer con él, ¿no? Bueno, como ha dicho Patricia, están los puntos limpios. La universidad tiene puntos limpios, ¿no? Porque entre otras cosas nosotros utilizamos muchos ordenadores, utilizamos lámparas, ¿no? Impresoras, y todo eso tenemos que, cuando acaba su vida útil, tenemos que deshacernos de ello, ¿no? Y la universidad cuenta con puntos limpios y con una empresa que se encarga de la recogida y el reciclaje y la recuperación, ¿no? Aquí nosotros... En el campus de Cuenca el año pasado se recuperaron más de 3.000 y pico kilos de RAEs, ¿no? Que no está mal. La universidad recupera en torno a los 14.000 fueron los que se recuperaron el año 2020 porque hubo mucho cambio de equipos, ¿no? Bueno, creo que afortunadamente las campañas y yo diría la proliferación de empresas que se encargan de la recuperación de este tipo de aparatos, de darles en algunos casos una segunda vida útil, ¿no? Eso ha ayudado a que seamos más conscientes de que estos aparatos se pueden reciclar, que es importante recuperarlos, incluso que a lo mejor un aparato que tú consideras que ya no sirve, pues alguien le puede dar una segunda utilidad, ¿no? Y eso para mí es más importante que el reciclaje, ¿no? Esa segunda vida. Yo estaba pensando ahora, por ejemplo, en un cambio de armario, ¿no? Todos hemos tenido un cambio de armario y hay ciertas prendas a las que les tienes incluso un apego y es inevitable decir, no, esto no lo tiro, que en alguna ocasión me puede servir o le puede servir a alguien. ¿Nos pasa eso, por ejemplo, con los ordenadores? Es que fue mi primer ordenador. ¿Entendemos esa economía circular? Como director de la cátedra, Francisco, ¿lo entendemos? ¿Sabemos que se le puede dar esa segunda vida que tú apuntabas a ciertos aparatos eléctricos, etcétera, al igual que le podemos dar la segunda vida a una prenda de ropa o a cualquier mueble, por ejemplo, que tenemos en nuestra casa? ¿Lo entendemos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez somos más conscientes de eso, ¿no? La economía circular, el modelo de las 3 R's, ¿no? Por hacerlo de manera más sencilla, ¿no? Reducir, recuperar y reciclar, ¿no? Son las 3 R's. Cuanto más arriba actuemos, mucho mejor. Claro. Es más importante reducir
que extender, reutilizar, que recuperar, ¿no? Si yo reduzco el consumo de aparatos electrónicos, pues tendré que darles una reutilización, una segunda vida útil a menos aparatos y tendré que reciclar menos, ¿no? Y así seremos mucho más circulares. Yo creo que cada vez somos más conscientes de esto, ¿no? Y como decía, también la proliferación de modelos de negocios, de empresas que se encargan a darle una segunda vida útil a un producto, a reutilizarlo y venderlo como nuevo, eso está ayudando también a que valoremos la importancia que tienen estos. Hemos pasado de que comprábamos un producto y cuando se nos estropeaba lo tirábamos porque además era más barato comprarte uno nuevo que recuperarlo, ¿no? Lamentablemente era así, entonces vivíamos una economía de consumo y ahora, pues, entre otras cosas, por la crisis económica ha beneficiado o nos ha venido bien para eso, para que le demos una segunda vida útil a los productos, a la ropa, a todo, ¿no? Patricia, ¿algo que añadir en esa segunda vida útil a todo? Bueno, yo creo que claramente... O tercera. Sí, o las que se puedan. Exacto. No, claramente las acciones que estamos desarrollando aquí en Castilla-La Mancha, estos talleres itinerantes, que constan de una primera formación por un técnico, pues un poco que da información a los usuarios de cómo pueden arreglar las cosas más básicas de sus aparatos electrodomésticos y tal. Y luego el hecho de que haya... que durante todo el día esa furgoneta que estamos moviendo por todos los municipios, bueno, por unos 120 municipios que llegaremos hacia final de año, realmente yo creo que es el primer paso para reducir y para reutilizar, ¿no? Porque al final vamos a intentar reducir los residuos que se generan porque estamos arreglando aparatos que muchas veces, pues lo que comentaba él, ¿no? Que pensamos que es más fácil tirarlos y comprar uno nuevo y yo creo que es el objetivo claro de esta campaña. Y luego aparte también... aparte de las actuaciones que estamos realizando aquí, pues nosotros como entidades que estamos muy involucradas con la economía circular en general, que es un palabra que también ahora se oye constantemente, también tenemos iniciativas propias que tendemos a, de alguna manera, buscar esa vida útil más larga de cualquier aparato para minimizar la generación de residuos. Entonces yo creo que es verdad que cada vez está mucho más inculcado. Quizá también, yo creo que la Administración también está cada vez apostando por estos temas, porque al final pues estos convenios que firmamos para hacer todo este tipo de campañas lo demuestran, pero también pues hay que impulsar pues, un tema importante, las compras verdes por parte de la Administración, que se tengan en cuenta criterios de sostenibilidad, de economía circular y tal. Todo esto tiene que llegar y va llegando y estas primeras iniciativas es lo que lo demuestra, ¿no? Entonces yo creo que ahí la conciencia es cada vez mayor y somos muchas veces los ciudadanos los que demandamos esto. O sea, la Administración también hace cosas que los ciudadanos demandan. Por eso es importante que conozcamos que existen posibilidades. ¿Y cómo se llega a los ciudadanos? ¿Qué medios o qué herramientas tenemos para poder llegar a la sociedad? En un sitio como este hoy, con tanta gente joven, las redes sociales son claramente, posiblemente para ellos, el medio en el que nosotros podemos llegar. Pero a la sociedad en general, no todo el mundo está tan activo en redes sociales. ¿Cómo se comunica? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan ahora mismo para llegar a la sociedad y decir, este es el mensaje? Bueno, en nuestro caso estamos orientando las herramientas y el mensaje pues, a las diferentes edades, digamos, con las que venimos trabajando. Entonces es verdad que a la gente joven pues las redes sociales le llegan mucho, pues por ejemplo, yo espero que estéis todos compartiendo la jornada de hoy, el streaming y tal, que para eso lo ha comentado María al inicio. Pero en serio, luego estamos haciendo las jornadas, pues vas a colegios y orientas con monitores, con educadores, pues todas las acciones de comunicación pues para orientarlas a los chavales que están ahí en el colegio, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo creo que la campaña de los talleres itinerantes está teniendo mucho éxito también entre adultos, ¿no? Porque es como que todos nos acordamos de nuestro abuelo, nuestra abuela, que sí que reutilizaban mucho las cosas y como que ese espíritu les invade otra vez, ¿no? Cuando ven este tipo de iniciativas. Y yo creo que es eso, es ir adaptando un poco el mensaje. Es verdad que cada vez surgen más cosas nuevas y nosotros, por ejemplo, esta campaña, esta marca de RAE Castilla-La Mancha, pues también la iniciamos en alguna otra comunidad autónoma en el pasado, también lleva un recorrido un poquito más largo y hemos metido, bueno, pues a lo mejor estás muy acostumbrado a Facebook, a Twitter, tal,
Y nosotros pues no habíamos entrado en TikTok y ahora hemos entrado en TikTok también en Andalucía, por ejemplo. Entonces, lo digo porque al final son medios pues que intentamos ir buscando a esa población pues para que se vaya concienciando, y está claro que los jóvenes, yo creo que son el futuro, o sea, que es que sois el presente, el futuro, y sois los que realmente podéis demandar que las administraciones pongan también los medios para que todo esto siga avanzando. Desde luego que sí. Francisco, coméntanos. Sí. No, estoy de acuerdo con Patricia que hay que orientar el mensaje y el medio a los distintos colectivos, ¿no? No se llega igual a los alumnos que a las personas mayores, que a los que estamos en esa edad, que no sabemos si somos jóvenes o viejos, ¿no? Como te quieras definir, estará bien. Bueno, viejoven, ¿no? Que dicen. Creo que eso es importante, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más está funcionando, que funciona muy bien, son los talleres o los eventos que son muy prácticos, en los que la gente se ensucia las manos, ¿no? Y ve cómo es el reciclaje de un producto, las dificultades que plantean, y eso al final es lo que llega. Y eso sí que, si tú te cuentan algo, se te queda, pero si lo practicas o si, como decía, si te ensucias las manos, al final eso lo interiorizas mucho más. Se va a incorporar a la mesa, que ya ha llegado Teresa. Teresa, buenos días, vamos a darle un aplauso. Es Teresa Gundín, consultora especializada en comunicación estratégica. Teresa, precisamente has llegado en el momento clave en el que estamos hablando de cómo se comunica a la sociedad esta gestión de los residuos, cuáles son las herramientas más adecuadas. Estábamos diciendo que un poco va por edad, ¿no? Y por momentos, que no es lo mismo este público joven que tenemos ahí, que son alumnos, que al profesorado, que a los niños en un colegio, etcétera. Así que buenos días, Teresa. Buenos días y disculpad sobre todo el retraso. Coméntanos, ¿cuáles son las herramientas o cómo se comunica, cómo se intenta llegar a la sociedad y de qué manera? Bueno, está claro que el método un poco tradicional que hemos seguido siempre es pues una clara alianza entre la industria, el reciclado y los medios de comunicación. Pero sí que es verdad que bueno, la mayoría del público que tenemos aquí sabemos que la mejor herramienta y la que ahora mismo estamos más acostumbrados son las redes sociales. Entonces, al final es como un mecanismo muy sencillo para llegar al público más joven y, bueno, ya no tan joven porque cada vez estamos todos más adaptados a las redes sociales. Otro de los sistemas que también creemos que es importante, sobre todo del medio del reciclado, es que vayamos a métodos muy sencillos. Desde explicar, por ejemplo, qué son los aparatos electrónicos, es decir, los RAEs, ¿vale? Hasta cuál es el procedimiento, hasta por qué debemos reciclarlos, ¿no? Es decir, cuál es el efecto al medio ambiente, incluso los efectos nocivos para la salud que puede conllevar pues, a no reciclarlos. Entonces, a través, por ejemplo, de vídeos cortos, de infografías, de monográficos, de cosas muy específicas y mensajes muy potentes que os lleguen a todo, bueno, pues al final son técnicas que son bastante efectivas. Pues yo le voy a seguir preguntando a ella en este momento porque me interesa muchísimo saber cuál es ese procedimiento, por qué hay que hacerlo y cuál es el impacto en el medio ambiente, precisamente. Bueno, sí que es verdad que desde el mundo de la comunicación es importante no caer en el alarmismo, ¿no? Y en el pánico. Ahora, por ejemplo, que estamos muy acostumbrados no solo en términos de medio ambiente, sino también de alimentación, incluso de textil, caemos mucho en el error de intentar comunicar en un muy corto plazo y al final caemos en el alarmismo, en el pánico. A veces es efectivo, yo no voy a decir que no, ¿no? Es decir, si hablamos al final de los efectos nocivos que puede tener para la salud, tener en nuestra casa teléfonos móviles, ordenadores, aparatos que ya no utilizamos que pueden contener sustancias tóxicas, bueno, pues es verdad que es un mensaje que os llega a todos. Pero por otro lado, al final la comunicación consiste en una estrategia a largo plazo. Es decir, hay que respetar al individuo y las fases de conciencia del individuo, es decir, desde el material que queremos reciclar hasta el porqué. Y para eso, si hacemos una comunicación donde el pánico y el alarmismo sea lo que preocupe al individuo,
al final es un arma de doble filo, ¿no? También pueden existir corrientes que vayan en contra precisamente del cambio climático o de que las cosas realmente no hay que reciclarse. Entonces es muy importante que haya una estrategia a largo plazo y que las bases de la conciencia sean muy sólidas al principio. Hablaremos a lo largo de la mañana, además, sobre ese impacto en titulares, ¿verdad? Que solemos ver mucho y frases que nos crean de alguna forma conciencia, pero también alarma, y también hablaremos de las fake news que no han parado de aparecer, sobre todo a raíz del COVID. Los que trabajamos en medios de comunicación hemos tenido que hacer esa criba rápida y buscar las fuentes bien correctas para poder informar, ¿no? También vamos a tener aquí a personas que son influencers, que de alguna forma están concienciando y que nos ayudan también como herramienta a poder concienciar a la sociedad en todo esto del reciclaje y sobre todo de los aparatos eléctricos. Vamos a añadir cositas a lo que ha dicho Teresa, ¿os parece, Patricia y Francisco, en cuanto a esa comunicación, herramientas, ese impacto sobre el medio ambiente y lo que ella estaba diciendo sobre nuestra salud también? Bueno, yo aquí me gustaría, dentro del proceso de dar una información veraz, a largo plazo, concienciar, que estaba comentando Teresa, me gustaría deciros que creo que es fundamental que conozcáis que en gran parte de los aparatos eléctricos electrónicos podemos recuperar, y esto es un dato fundamental, podemos recuperar más del 75-80% de los materiales que los componen. En algunos casos, por ejemplo, en nuestro caso en Ecolum, que trabajamos mucho en tema de iluminación, alumbrado público, llegamos al 95% del material que se recupera. Creo que dar esta información y que la ciudadanía conozca que esto realmente sucede es lo que nos hace pensar o remover conciencias. ¿Cómo voy a tirar esto en cualquier sitio si realmente se puede recuperar un 80, un 85, un 90% de lo que estoy desechando? No, o sea, vamos a intentar, igual que recuperamos, o sea, intentamos minimizar la generación de residuos con esa reutilización. También, cuando pensemos en que ya no puede tener otra vida y tengamos que desprendernos de ello, lo hagamos correctamente, porque la capacidad que tienen las plantas de tratamiento para recuperar estos materiales ahora mismo está mejorando exponencialmente, con todas las ayudas también que hay de fondos europeos, tal. Es que estamos llegando, ya os digo, en alumbrado al 95%. En otros aparatos, en los pequeños aparatos, es verdad que se queda un poquito más bajo, porque los plásticos, pues bueno, están teniendo ahora mucho auge y se están innovando en tecnologías. Pero lógicamente es que estamos hablando de un 75-80%. Es que no podemos desperdiciar y despreciar esos porcentajes de recuperación. Yo creo que eso es un dato fundamental para que la ciudadanía también piense en lo que está tirando. Francisco. Sí, no, yo quería... sí, creo que es importante lo que comentaba Patricia, ¿no? Que ahí sí que con el plástico, la botellita de plástico, se ha comentado que no tenemos plástico, y se recupera el 100% prácticamente, pero el porcentaje de recuperación de los aparatos, de algunos aparatos electrónicos es muy, muy alto, ¿no? Y de algunos materiales es muy, muy alto. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Porque además, bueno, cuanto más recuperemos, más circulares y menos contaminados. Y yo quería también poner aquí en valor, decir que es importante seguir promoviendo, a pesar de que los niveles de recuperación son muy altos, seguir promoviendo la investigación y la innovación en recuperación y en reciclaje de este tipo de materiales, ¿no? Creo que desde la Administración se debe hacer un esfuerzo por promover la investigación en este campo, que es algo que, bueno, se centran muchos esfuerzos en el reciclaje, en la recuperación, pero muchas veces abandonamos la investigación en lo que es la recuperación, y eso es importante hacerlo. Patricia, como te has incorporado, Teresa, perdona, como te has incorporado ahora y eres consultora especializada en comunicación estratégica, me gustaría saber cómo se comunica a las empresas, porque hemos estado hablando de los kilos que recicla la universidad. Francisco, ¿cuánto hemos dicho? ¿Cuántos kilos? Unos 12.000 al año. 12.000 kilos al año, ¿no? Se reciclan en el campus de Cuenca, ¿no? En la universidad. En el campus de Cuenca el último año fueron 3.300. O sea, en general en toda la universidad. ¿Cómo concienciamos a las empresas en este caso? Teresa, ¿cómo les mandamos ese mensaje para aquellas que tengan un montón de residuos, bueno, un montón o pocos, o los que tengan, y que sepan cómo reciclarlos? Bueno, al final eso también es una labor un poco de responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Verdad? Es decir, para ello es importante que
que desde incluso el fabricante hasta los scraps, hasta incluso los que llevamos la parte de comunicación, se comuniquen con las empresas y les hagan parte de conciencia de que esto es importante. Se ve mucho en otro tipo de iniciativas solidarias o en otro tipo de responsabilidad social corporativa, como las empresas ya están mucho más concienciadas. Por ejemplo, el poco uso de papel, o que digan hemos ahorrado este año X cantidad en tinta o en papel. Bueno, pues con el tema de los RAEs también es importante que a las empresas se le conciencie, claro. Es más fácil, yo creo, en una empresa el saber cómo reciclar casi que en casa, porque antes de tu incorporación decíamos que a veces tenemos casi vínculo, ¿no?, con algunos aparatos y te da como pena el poder tirarlo o reciclarlo, y entender que tiene una segunda, tercera vida es algo fantástico, y que estemos concienciando no solo aquí, sino también a través de las redes sociales que nos están siguiendo. ¿Qué mensajes les lanzamos a todos los que tenemos aquí hoy y que nos están siguiendo a través de nuestro directo? Teresa, ¿qué mensajes lanzamos? ¿Qué recomendaciones? Bueno, también el público ahora que tenemos aquí es una gran suerte porque ya está muy concienciado. Es decir, no es como hace unos años donde de repente nos decían que teníamos que reciclar en 3 cubos de basura y que teníamos que fijarnos en los residuos, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que con las nuevas generaciones tenemos una gran ventaja, es decir, la conciencia social ya está impuesta o los hábitos ya están hechos. Por otro lado, queda muchísimo trabajo, pero sí que es verdad que las nuevas generaciones son súper conscientes de la urgencia que tiene el mundo, precisamente por el tema del reciclaje y por cuidar nuestra salud. Sí que les lanzaría esa parte de la segunda vida del producto, que es muy importante. Ahora es incluso fácil porque hay aplicaciones tipo Wallapop donde tú sabes que, por ejemplo, un teléfono móvil ya no lo necesitas, y en vez de guardarlo con esa ansia de decir lo necesito para ver si el día de mañana se me pierde, bueno, pues uno lo pone en Wallapop en venta y se saca su dinerillo. Pues eso se puede hacer absolutamente con todo. Entonces sí que es verdad que también contamos con nuevas generaciones donde ese minimalismo también cada vez está más presente, es decir, no queremos acumular cosas ni tener trasteros llenos de cosas. Entonces, el único mensaje que sí que lanzaría es que no acumulemos tanto y que le demos segunda vida al producto, y la que no, la reciclemos. Exacto. Más mensajes que podemos dar. Patricia. Bueno, yo como ha pasado este tema también al tema, a la parte de empresas, comentar que muchos de nosotros, muchas de las entidades que estamos aquí representadas, trabajamos directamente con las empresas, porque al final, si las empresas no se involucran en la gestión de los residuos, y las empresas no ponen a su disposición esos espacios para que nosotros podamos tener una serie de contenedores para que el ciudadano pueda ir a echar el residuo, o sea, sin esa involucración, y también en este ámbito incluyo a la administración, que también gestiona residuos o genera residuos por su actividad, pues porque hay personas trabajando con ordenadores y hay personas haciendo el mantenimiento del alumbrado público, pues sin ese compromiso por parte de las empresas y de la administración tampoco podríamos dar todo el servicio que damos para la recogida y la gestión de los residuos. Entonces, para mí el mensaje que esto es un compromiso de todos, que incluye desde el ciudadano de a pie hasta las empresas y la administración, y que lógicamente tenemos que luchar todos porque tengamos un futuro mejor en lo que al medio ambiente, la economía circular y la sostenibilidad se refiere. Francisco. No, yo quería, al hilo de lo que ha comentado Patricia, lo que estaba hablando aquí, quería hacer una pequeña reflexión. Es cierto que cada vez somos más concienciados sobre la importancia del reciclaje, ¿no? Pero creo que casi fiamos, en el caso de los RAE, ¿no? Pues está la responsabilidad amplia del productor, pero fiamos al consumidor o al usuario final, casi todo lo fiamos a su buena conciencia, ¿no? Y creo que deberíamos de estudiar, porque hay iniciativas que están funcionando bien, sistemas de incentivos o de recompensas para el reciclaje de este tipo de aparatos. Más allá de que al llevarlo a una tienda tengas un descuento por la compra de otro aparato, ¿no? Que se puedan establecer sistemas incentivo, ¿no? de incentivos, que el usuario final pues
Porque hay gente, los negacionistas, como se dice, piensan que en el reciclaje lo que hay es un negocio, que hay un negocio, es cierto, y que ellos no se llevan nada de ese negocio, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar incentivar el reciclaje con algún tipo de reconocimiento, de incentivo, para que cuando alguien lleve un aparato electrónico a un punto limpio, pues se le den tantos puntos, y hay ayuntamientos que lo hacen así, y al final pues tenga pues una un beneficio reducción en la tasa de basuras o cualquier otro tipo de beneficio. Creo que eso ayudaría también a pues, a aumentar la conciencia. Teresa, no sé si en el tema de la comunicación tenemos algo más que añadir, ya que estamos, que te has incorporado después, por si querías decir algo más en cuanto a lo que te encuentras en las empresas. Nada, también a nivel de consejo de comunicación, que sí que es importante tanto para las empresas como los individuos, es muy importante la prudencia a la hora de comunicar. Es decir, no caer en ese alarmismo y en ese pánico a la hora de comunicar ciertas cosas porque queramos un resultado a corto plazo. Sí que es verdad que el mensaje debe ser impactante y debe ser sólido, pero sobre todo tiene que ser prudente, y una estrategia de comunicación a largo plazo vale mucho más que algo con efecto inmediato y que luego pueda pues, tener efectos adversos. Claro que sí, y en el medio ambiente sobre todo, claro. Hablaremos a lo largo de la mañana precisamente de comunicación, de cómo organizamos todo eso, cómo impactamos, cómo llegamos a la sociedad. Esas noticias que a veces tienen un alto impacto pero que no tienen una fuente totalmente fiable, el cómo saber dónde están y poder diferenciarlas y cómo gestionar ese tipo de comunicación y de información. Así que gracias a los tres por estar en esta primera mesa redonda. Patricia Herrero como directora técnica de operaciones de Colum, Francisco José Sáez Martínez como director de la Cátedra de Economía Circular de la Universidad y vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad, y Teresa Gundín, consultora especializada de Comunicación Estratégica y RAES. Gracias a los tres. Aprovechando que están aquí, ¿queréis preguntarles algo, alguna cosita, o tomamos un café y enseguida retomamos? Hablad ahora. Venga, cuéntanos, ponte de pie, que se te va a oír mejor. Bueno, pues entonces desde ahí, venga. Va. Que yo quería preguntar si se sabe si hay un margen en este porcentaje. Espérate, que tenemos un micro, porque como estamos emitiendo en directo también a través de redes sociales, va a ser mejor para que te podamos escuchar. Vamos Hola, a ello, buenas gracias. tardes. Muchas gracias por venir a la universidad, lo primero. Yo tengo una pregunta de que si se sabe cuánto margen hay de mejora en el porcentaje de materiales que se puede recuperar y si se está haciendo investigación desde las empresas para producir algo, bueno, para hacer productos que tengan un porcentaje más alto de recuperación. Gracias. Gracias. Bueno, yo, por alusiones a los porcentajes y tal, contesto, pero yo creo que a lo mejor luego él también puede añadir información. A ver, hay margen de mejora, claramente. Hay investigación que permite saber qué materiales se van haciendo, se van fabricando, y yo creo que aquí estamos hablando de ecodiseño. Al final, lo que estamos diciendo es las empresas tienen que diseñar mejor, pensar el producto desde el inicio para que realmente esos materiales sean o tengan más posibilidades tanto de arreglo, es decir, pues si son modulares es más fácil arreglarlos que si son piezas completas y se estropea una de los mecanismos, por ejemplo. Y bueno, principalmente es eso. Proyectos hay. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Ecolum hemos diseñado un índice de reciclabilidad para temas de alumbrado, y lo que hacemos es, de aparatos nuevos, los llevamos a las plantas de tratamiento. Allí esos aparatos pues se analizan, se desmontan, se ve qué porcentajes de recuperación tiene cada uno de los materiales y se hace un informe de cara al fabricante. El fabricante ese informe puede utilizarlo bien a nivel de marketing para sus clientes, pero lógicamente esto incide mucho más allá. Lo que queremos hacerle ver es qué plásticos se está utilizando, qué metales está utilizando, qué porcentaje de recuperabilidad tiene cada uno de ellos, si son mezclas de plásticos que luego no van a tener salida, si está utilizando unas juntas de pegamento que realmente luego no pueden ir más que a incineración, por ejemplo. Entonces, todo ese informe se lo estamos preparando y ellos pueden actuar en ese ecodiseño.
También nos ha permitido esto que la planta principalmente con la que estamos trabajando nos haya pedido materiales extra. Es decir, por ejemplo, en iluminación se trabaja mucho los LED. Los LED tienen un pequeño porcentaje de tierras raras. Es un material crítico. Ahora tenemos encima de la mesa en Europa una normativa de materias primas críticas. Entonces, esta planta nos ha dicho, oye, necesito volumen de esto, de un fabricante nuevo, o sea, producto nuevo, para analizarlo ya, porque es que a lo mejor puedo diseñar técnicas de tratamiento que me den más rendimiento para poder extraer esos materiales. Ahora mismo vemos que hay porcentajes que las máquinas que ya existen lo detectan, pero necesitamos saber que químicamente son extraíbles y físicamente también. Y ese es el siguiente paso que está dando la planta de tratamiento. Es decir, posibilidades hay. Yo conozco este proyecto porque lógicamente estamos nosotros involucrados, pero seguro que como este hay un montón. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo, que hay margen de mejora y hay margen sobre todo o tendremos más posibilidades de recuperar cuanto más antes atajemos el problema. ¿No? Es una cuestión de ecodiseño, ¿no? De diseñar, como he dicho, los productos para que sean fácilmente no solo reparables, sino reciclables, fácilmente separar los materiales. El problema tradicional es que la empresa que fabrica no es la que recicla, ¿no? Entonces, pues a priori, como que le preocupa poco, ¿no? Y lo que quiere es diseñar un producto que sea pues más fácil de montar y de fabricar, y el de reciclaje que se encargue otro. En la medida en que seamos capaces de sistemas de simbiosis industrial o de que el propio productor vea las ventajas que tiene poder reincorporar a sus procesos productivos esos materiales que recupera y que además económicamente no solo son viables productivamente, sino también económicamente le son rentables, pues trabajará más en el ecodiseño, ¿no? Y si entra en contacto con la empresa que recupera y ésta le proporciona los materiales, pues habrá mucho más margen de mejora, ¿no? Sí, el margen hay, ¿no? Yo iba a añadir otra cosa, porque es que la normativa desde 2005, que he dicho que cuando todo esto empezó, ya decía que de alguna manera los fabricantes tenían que enviar información de cómo desmontar sus productos a las plantas de tratamiento. Yo creo que es una realidad que realmente no ha sucedido nunca. Y es ahora, con todos estos términos asociados a la economía circular, cuando realmente sí que se está poniendo esa conexión. Entonces, igual que os he contado este proyecto, hay otro también, por ejemplo, que se hizo en Cataluña hace un par de años, y era el plástico de los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, ver qué posibilidades tenía de incorporarlo en nuevos aparatos electrónicos nuevos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los plásticos al final llevan un montón de aditivos, ¿no? Para que sean ignífugos, para que sean más resistentes, para que no amarillen, cosas de este estilo, porque al final todos queremos una cosa que sea blanca pura, no blanca así, manchadita, ¿no? Entonces, esas cosas en el plástico reciclado, cuando tú, por ejemplo, lo obtienes, no obtienes un blanco puro, salvo que vuelvas a echar más aditivos, que luego complican su reciclaje. Entonces, se hizo un proyecto de ese estilo para ver qué posibilidades había de que algunas fábricas utilizaran esos plásticos recuperados y sin aditivos. En principio, el resultado fue que esos plásticos no cumplían sus estándares de calidad. Entonces, ahora hablemos de los estándares de calidad de las empresas. ¿Realmente podemos rebajar ese estándar para que mi aparato, en vez de ser blanco puro, sea gris? Porque a lo mejor gris es bonito. O sea, ¿quién demanda que sea blanco puro un aparato nuevo? Entonces, yo creo que ahí es un poco, vuelvo otra vez a incidir en que somos los ciudadanos los que creamos la demanda de productos en el mercado. Entonces, hay muchas iniciativas de este estilo que realmente nos tienen que llegar, pero también tenemos que ser conscientes de que el blanco puro no es lo único que hay, que tenemos otra gama de grises muy amplia y que eso sí que permite la reintroducción de elementos nuevos que surgen de las plantas de tratamiento. Yo hay otra cosa que decir, es que el problema es que normalmente la investigación para aumentar la tasa de recuperación pues suele llevar, como toda investigación, unos procesos muy lentos, ¿no? Hace poco se inauguró una planta, no es de RAE, ¿no? Pero en Albacete, que recupera los envases multicapa de los alimentos, ¿no? Que era algo que se quemaba. O sea, porque son capas de plástico que van pegadas, ¿no? Entonces era imposible, no era imposible, se pensaba que era muy difícil la recuperación, ¿no? Ha llevado 10 años de investigación poder desarrollar un procedimiento para recuperar estos envases, ¿no? Entonces, claro, eso pues hay que incentivarlo desde la investigación y luego tiene que haber también empresas desde la administración, y luego tiene que haber empresas valientes que apuesten por esto, ¿no? Que no siempre es fácil porque esperas unos resultados a 10 años vista y no siempre son los que tú
los que tú esperas, ¿no? ¿Algo más que añadir, Teresa? ¿Alguna pregunta más queréis formular, ya que os estabais animando? Igual os apetece alguna cosita más, ¿no? Pues nada, tomamos un café y volvemos.